Bloque en Sobre la Tierra y tenemos acá 3 personas que nos vinieron a visitar. Carlos Cowan-Ross, director de la especialización en desarrollo rural de la FAUBA. Eduardo Musacchio, co-coordinador del grupo de estudio de trabajo con Comunidades QUAM, ambos docentes de la materia Pueblos Indígenas, Biodiversidad, Territorio, Agricultura. Y también está acá con nosotros Amancay Quintriqueo. ¿Estamos bien? Lonco de la comunidad mapuche Love Quinsiquewi e integrante de la Red TICA. Con Carlos, Eduardo, amigo Amancay, vamos a hablar un poco sobre el trabajo en conjunto entre la facultad y las comunidades originarias. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, como para arrancar, y un poquito lo adelantamos recién en la presentación, ¿nos podrían contar un poco el trabajo que realizan con comunidades indígenas? Bueno, un poco, digamos, por un lado está el GetCom, que es el grupo de estudio y trabajo con comunidades COM, que viene trabajando hace tiempo, y hay una experiencia reciente que fue entre marzo del 2020, coincidió con la pandemia, con el inicio, ¿no? Y diciembre del año pasado, donde participamos diferentes integrantes de la facultad y también de otras organizaciones en la implementación de un proyecto que se llamó Proyecto Estratégico de Acompañamiento a los Proyectos TICA y a la consolidación de una red TICA en Argentina, que es interesante porque viene a proponer y a consolidar un concepto nuevo que ya se viene dando, que es poner en valor el papel de las comunidades locales, comunidades indígenas, en el manejo de los recursos naturales, digamos, pensar esta cuestión de que la biodiversidad se preserva, se cuida en relación con los propios pueblos, las propias culturas que están presentes, porque son dos cosas que evolucionan conjuntamente, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la Red TICA? Bueno, la Red TICA es una iniciativa que surge de las comunidades, o sea, diferentes comunidades, pueblos originarios de acá de Argentina, que vienen desde hace tiempo trabajando por que se les reconozca y se les dé el protagonismo que realmente tienen en el manejo del ambiente en el cual viven, digamos. Ya no pensar esta idea de las áreas conservadas sin el ser humano, sin las poblaciones, sino pensar que también los pobladores son vitales en el mantenimiento, en conservar esos medios ambientes, digamos, ¿no? Y ahí tiene un papel protagónico los pueblos originarios por sus saberes, digamos, otras formas de vincularse con el ambiente que no han sido tan degradantes como ha sido en los modelos de producción que tenemos. Tal vez acá nos puedes contar vos, Amancay, más de la red. Bueno, Mari Compuche, Inche Amancay Quintriqueo Pinguén, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo, Ka Quiñel Mapu, Consejo Zonal Las Quinche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Hola. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy Amancay, soy lonco de mi comunidad. Bueno, por ahí, para quienes no saben, lonco sería como la máxima autoridad de una comunidad. Mi comunidad está ubicada a mitad de camino entre Villa Langostura y Bariloche. Pertenezco al Consejo Zonal Las Quinche, que es nuestra organización más local, que a nivel provincial podríamos decir somos parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. Así que bueno, estamos organizados. También como organización somos y nos decimos que somos territorios indígenas de conservación. Cada comunidad es un TICA y lo hemos militado y lo hemos debatido junto con parques nacionales, porque muchas de nuestras comunidades están dentro de esos parques, ¿no? Esos parques que se instalan en nuestros territorios, nosotros ya viviendo, y ellos vienen de golpe y nos instalan una forma nueva que corrompe con esa vida que teníamos nosotros y de la interacción que teníamos con esa biodiversidad. Bueno, muchos años después podemos lograr tener un marco de derecho que hace que Parques Nacionales nos reconozca, y hoy tenemos una incidencia política. Tenemos conformado lo que se llama el comanejo. Tenemos en Lanín, en el Parque Nacional Lanín, y también ahora en el 2012 se creó en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo también trabajo en ese espacio, ¿no? Y bueno, desde ahí también, más allá de un reconocimiento, todavía nos sigue afectando el hecho de que todavía siguen teniendo ellos leyes que van en contra de esa relación que tenemos nosotros en los territorios con toda esa biodiversidad. Entonces los TICA vienen a darnos, desde que ahora se conforman en Argentina, como esa fortaleza para empezar a discutir ya más políticamente que hay que cambiar esa forma que tiene Parques Nacionales. Y en este caso se trata de tu comunidad mapuche. ¿Quiénes más integran la red TICA? Porque estamos hablando de todo el país. Son varios pueblos, porque está el pueblo mapuche,
Tehuelche, y después hay muchos pueblos del norte. No me acuerdo bien cuántos fuimos lo que el año pasado, fue el año pasado, ¿no? Sí, 8 pueblos. ¿8 pueblos? Sí, 8 pueblos. Coya, Com, Huichí, Ocloya, Tonocoté, Yutqui, Tolombón. Y los mapuches éramos los más los del sur. Bien. Vía Guaraní. Vía Guaraní. Claro, los más del sur éramos nosotros y el resto eran todos del norte. Habíamos hecho una nota a principios de la pandemia con la comunidad Huarpe. Y la comunidad Huarpe también. Con AMTA. Con Paz AMTA. Quiroga. Sí. Sí, Salió podcast. salió un podcast. Ay. Claro, porque digamos, la red TICA, digamos, es un proceso que ya tiene 10 años, podemos decir. Es una iniciativa que surge en Argentina, se llama Red TICA Argentina. En otros países de América Latina también se están configurando red TICAs. Y también a nivel internacional se ha formado lo que es el consorcio TICA, que podemos pensarlo como una red internacional de comunidades locales, pueblos indígenas. Acá aparecen también pueblos de África, de Asia, que vienen bregando por esto que contaba Mancay, digamos, por reconocer, digamos, los saberes, los derechos, el protagonismo que tienen los diferentes pueblos en la interacción y en el manejo de los recursos. Y bueno, está muy en relación un cambio en paradigma de cómo generar la conservación del ambiente, digamos, de pensar esta idea de conservar eso que se piensa como naturaleza y sacar al ser humano, justamente viene otro paradigma de pensar articular, digamos, reconocer, digamos, que los ambientes coevolucionan con la cultura de los pueblos que integran, y ahí hay relaciones que también pueden ser armónicas y promover eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la red TICA ya empezó a partir de hace 10 años, y con el proyecto que comentamos al inicio, se le dio un nuevo impulso, por eso se llamaba de consolidación de la red TICA. Entonces, hay comunidades que ya venían participando y otras comunidades que se sumaron a través de estos proyectos TICA, con el programa que les contamos, que bueno, se empezó a implementar el año pasado. Adelante. Bien, recién hicimos una introducción a las problemáticas que quizás se encuentran en el territorio. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos más y alguna acción en concreto que haya sucedido, que digan, esto es un problema, como para contarle a la gente? Bueno, podemos contar, nosotros tuvimos un aporte de pequeñas donaciones de la ONU para poder ejecutar un proyecto en nuestro territorio para conservar los menucos, le decimos nosotros, que serían los mallines, los humedales, ¿no? Hemos hablado, por sí. Tenemos una cadena de menucos o mallines, de 9 mallines en todo nuestro territorio, y están todos como interconectados y se conectan con el lago Nahuel Huapi, ¿no? Es increíble, ¿no? Todo ese proceso, y muchos de ellos, no todos, pero hay 2 que están muy, como podríamos decirlo, tenemos una invasión de jabalí y ciervos colorados, ¿no? Producto de todo este proceso de invasión que hemos tenido y hemos sufrido como pueblos después de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Esos terratenientes que se instalaron sobre nuestros territorios trajeron flora y fauna exótica que venían de sus países, ¿no? Venían de Europa, y se adaptaron muy fácil a nuestros territorios y empezaron a invadirnos a tal manera que ya se ocuparon casi todo el espacio del territorio. Ya es un grave problema el que nos genera. Entonces el jabalí consiguió su comida, que es el espinudo negro, el Sorbus, no sé cuánto es el nombre científico, pero le decimos espinudo negro. Se comen ese fruto, los jabalí, el mismo árbol genera como una casa, viven ahí adentro, y empezaron a reproducirlo alrededor de nuestros menucos. Entonces nuestros menucos se están empezando a secar, y el jabalí, para osar o por comer raíces, nos levanta los mallines, nos está secando los mallines. Es gravísimo lo que nos está sucediendo, porque nosotros en esos menucos, en los mallines, nosotros tenemos gran reservorio de la WEN, que es medicina mapuche. La mayoría de los que nosotros consumimos para muchas cuestiones de salud están ahí en esos lugares, y aparte porque se conserva mucha fuerza en esos espacios, ¿no? Ya estamos hablando de una cuestión más espiritual. Entonces tuvimos que tomar la decisión de trabajar para resguardarlo, y este proyecto nos dio la posibilidad de conseguir herramientas necesarias para poder empezar a hacer todo un sistema de protección de esos menucos y hacer toda una intervención y un manejo de toda esta flora y esta fauna exótica
que la tenemos pero desbordada dentro del territorio. Y que tenemos que trabajar juntos con parques nacionales, porque ellos también son en gran parte responsables de todo esto que está sucediendo. Hay otros proyectos también, digamos, es interesante cuando uno recorre la heterogeneidad de estos proyectos TICA que se fueron implementando, están muy en relación a las problemáticas de los diferentes territorios, regiones del país, que también tienen que ver con los ecosistemas. Por ejemplo, en el NOAS, en provincias de Jujuy y de Salta, donde son territorios tal vez con mucha sequía, más dificultad de acceso al agua, y también no hay recursos maderables en el sentido de, bosques o selva, digamos, se tienen que proveer de arbusto, hay mucha extracción de arbusto para calefaccionar o cocinar en las casas, y eso genera todo un proceso de deterioro de los pastizales. Erosión del suelo. Entonces, una de las estrategias ha sido incorporar cocinas ecológicas, calefones ecológicos, que son, dispositivos muy económicos y sencillos, pero que reduce enormemente la cantidad de maderas, arbustos que tienen que utilizar. Y eso eficientiza mucho el uso reduce mucho la extracción, mejora la calefacción, incluso a nivel sanitario, porque generan menos humo en las viviendas, y esto reduce mucho problemas oculares que hay, de respiratorios, etcétera. También vamos a encontrar proyectos que tienen que ver con la captación y almacenamiento de agua, digamos. Claro. Es muy heterogéneo. Bien, y ahora como cuentan que las problemáticas son diversas y el trabajo viene hace mucho tiempo, y también hablamos un poquito de la consolidación. ¿En qué estado está ahora la red TICA? Bueno, ahora fue la semana pasada, se juntó la red, están trabajando para poder ya incidir ahora más con el Estado, entonces están preparando agendas para trabajar con el Ministerio de Ambiente, ¿no? O sea, hay muchas ganas de empezar realmente a incidir como red, ¿no? Esto lo que nos ayudó es a hacer también un trabajo de reunirnos todos los pueblos, que esto tampoco sucedía, por eso la red TICA viene como con más cosas de las que necesitábamos, ¿no? Como pueblos es muy difícil poder reunirnos y consolidar una propia agenda, y en este caso la unificamos en esta necesidad de reconocimiento de nuestros territorios como territorios de conservación. Por ahí no somos todos los pueblos indígenas de la Argentina, pero somos una gran cantidad que tenemos ese mismo objetivo. Así que se están conformando ya las agendas de trabajo para poder empezar a incidir, y también en búsqueda de financiamiento, porque nosotros, producto de todas estas historias que nos atraviesan, ¿no? Es muy difícil estar empobrecidos y no tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todos estos procesos de bajar los impactos que tenemos sobre nuestros territorios. Como contaba el compañero, comprar esas estufas, ¿no? Todo eso para las comunidades implica mucha plata que si tuvieran que hacerlo no podrían por sus propias economías, ¿no? Entonces necesitamos financiamiento, como decimos muchas veces, que nos ayuden a hacer como un capital inicial y nosotros mismos después podamos trabajar para poder llegar a una gobernanza, ¿no? Y autonomía económica y territorial, que ya no tengamos que depender constantemente del Estado, ¿no? O de los financiamientos externos o cooperación internacional. Pero necesitamos un puntapié como para poder iniciarlo. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando como red TICA. Después de tantos años de funcionamiento, ¿nos quieren dejar alguna reflexión de la experiencia TICA? Manqui, vos sos protagonista acá. Claro. Y bueno, que para nosotros lo mejor que nos podría haber sucedido, esto ya se venía trabajando pero a nivel internacional y teníamos gente de nuestras comunidades incidiendo, pero que llegara hoy nos hace que nos apropiemos realmente una herramienta más de reconocimiento de nuestros derechos y que nos puede ayudar a consolidar una red mucho más fuerte de pueblos originarios que puedan también sumarse, porque que entiendan que no es solamente de los que somos TICA, ¿no? Sino que somos todos los pueblos indígenas luchando para un reconocimiento del Estado pleno, ¿no? Porque tenemos un montón de reconocimientos y leyes, pero nos cuesta que en la práctica todos esos derechos se conviertan en incidencia de políticas públicas. Y por eso siempre tenemos que estar nosotros detrás de ellos, diciéndole y haciéndole
a saber que hay leyes y que tienen que empezar a cumplirlas. Entonces, teniendo una red, ¿no? Son estas las fortalezas de la lucha, se dan cuando somos más, luchando por un mismo objetivo. Así que lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir unidos como pueblos. Tenemos muchas amenazas, hay muchos desalojos incluso que están sucediendo, aún teniendo una ley de relevamiento territorial. Tenemos extractivismos también dentro de nuestros territorios. O sea, son muy diversas las amenazas que tenemos, y justamente por eso debemos empezar a también difundirlas, ¿no? También la red quiere conformar un espacio de divulgación, ¿no? De poder empezar a contar las realidades, todo lo que nos sucede en los territorios, porque justamente eso nos sucede porque no tenemos visibilización de todas esas problemáticas. Así que bueno, por eso agradecerles por este espacio. Es la primera vez que teníamos así como un espacio para poder llegar más a la sociedad acá de Buenos Aires. Siempre queda más en nuestros territorios, ¿no? Lo que sucede. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo se suma un pueblo nuevo que en este momento no está en la red? Crearon, cuando nos conformamos, también dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a poner como un reglamento de incorporación, ¿no? Pero más que nada se podían sumar, por lo menos los que estamos hoy somos TICA, somos territorios indígenas de conservación. O sea, tenemos territorios donde tenemos biodiversidad que están generalmente dentro de áreas protegidas. Pero la idea, como yo decía, no es cerrarnos solo a esas comunidades o a esos pueblos, porque si no dejaríamos a muchos otros fuera. Y la idea es incorporarlos. Así que comprendemos nosotros que cualquier territorio, aunque no esté dentro de áreas protegidas, estamos conservando biodiversidad. Así que por ahora seguimos siendo los mismos, porque también tenemos que hacer todo un trabajo de incidencia para poder incorporar a más comunidades indígenas o otros pueblos también de la Argentina. Y conectando un poquito con lo que hablabas en la respuesta anterior respecto a los derechos y a el vínculo con el Estado, ¿notaste un cambio en todos estos años de trabajar a la par con el Estado? O bueno, quizás no a la par, pero ¿notó algún cambio respecto a cómo son tratadas, cómo les hablan, con los espacios de encuentro, el cumplimiento de la palabra? Cuesta mucho, es todo un trabajo de hormiga, realmente es mucho trabajo de hormiga, mucho trabajo de diálogo. Nada de todos los derechos ganados que hemos tenido se ganaron a la fuerza o con otro método que no fuera sentarnos y dialogar horas y horas. Se han creado hasta espacios de diálogo, por ejemplo, entre parques nacionales, o sea, entre los intendentes y el directorio y las comunidades, porque ya llegan momentos donde implican cuestiones de reconocimiento de derechos territoriales que ya traspasa lo que pueda resolvernos un intendente de un parque nacional, ¿no? Entonces nos implica que tenemos que trabajar para que entonces vengan quienes realmente tienen que trabajar para que se haga esos tipos de reconocimiento. Así que tenemos en una mesa que se llama Mesa Política de Comanejos, en las cuales hemos sentado al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al directorio de Parques Nacionales, a los intendentes tanto de la MIN como del Parque Nacional Nahuel Huapi y los referentes políticos de los dos parques nacionales. Y hemos logrado, sí, financiamientos que de a poco van ayudando a mejorar esa calidad de vida que tenemos que de a poco remediar, y que es un acto también de reparación del Estado que debe empezar a hacer por todo lo que han cometido sobre nuestros pueblos, ¿no? Esto del avasallamiento, de quedarnos algunos hasta sin territorio, ¿no? De a poco lo vamos logrando, pero hacia lo interno hay mucho por trabajar, porque todavía tienen ellos reglamentaciones, que es incluso una de las cosas que más apuntamos. Sus reglamentaciones van en contra de todos estos procesos y de leyes que se van creando, ¿no? Por ejemplo, los TICA no están incluidos en esas reglamentaciones y lejos están, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio radical, pero eso es decisión política. Claro. Y lo que estamos sintiendo, producto de lo que pasó hace muy poco tiempo, que se aprobó una resolución reconociendo sitio sagrado Larín, y una semana después la desestimaron. Entonces eso quiere decir que hay avances y retrocesos que dependen de que no hay decisión política de reconocimiento del derecho indígena, porque tienen miedo también a que nosotros es como que nos apropiáramos de territorio. Y no es la intención, sino la idea es empezar a hacer conciencia
a la sociedad incluso, de que esos territorios tienen que tener un resguardo, pero uno puede entrar, pero de manera ordenada. Lo mismo decimos de nuestros territorios. No es que nosotros nos cerremos y nosotros no dejamos entrar nunca más a nadie, sino al contrario. Queremos generar conciencia de que se puede usar, que para eso estamos resguardando. Nosotros siempre decimos, no somos dueños, somos parte de esos espacios, de esos territorios. Ese siempre ha sido nuestro legado, resguardarlos. Por eso se han resguardado tantos territorios a nivel mundial incluso, y que los han conservado los pueblos indígenas. Pero bueno, para eso necesitamos decisiones políticas realmente, para que se animen a decir, bueno, sí, creamos un sitio sagrado. Bueno, sí, creemos como figura, ellos usan no recuerdo, pero dividen las áreas de parques nacionales como estricta, ¿no? Parques nacionales, tienen como, no sé cómo se diría, pero se dividen de esa manera, y nosotros queremos incorporar que una nueva forma de reconocer a las comunidades parte de esos territorios como TIC. Y es una gran pelea porque ellos son parte, se orientan por lo que dice la USAID, y la USAID ya lo dice desde hace muchísimos años, de que deben reconocerse esos territorios indígenas de conservación. Ahora, bueno, hay que trabajar para que ellos lo cumplan. Ahora, recién en la presentación hablamos un poquito de una materia y hablando de cada una de estas acciones que podemos ir tomando como para que ganen un poco más de reconocimiento. La materia que van a dar ustedes dentro de poco, ¿forma parte de esto? ¿En qué consiste y por qué creen que es necesaria? Bueno, la materia viene como a condensar un poco este trabajo que venimos desarrollando hace muchos años junto a comunidades indígenas. Nosotros hace muchos años notamos, en la facultad siempre pasa esto, que cuando hay un vacío, puede ser un vacío en el conocimiento o en alguna de las otras áreas en las que trabaja la facultad, tratamos de llenarlo, ¿no? Entonces venimos notando ese vacío en la relación con pueblos indígenas, que son un actor súper relevante. Son casi 1 millón de personas en el último censo, que hay un subregistro enorme, más de 1.600 comunidades, 38 pueblos. O sea, es un actor muy relevante, y sobre todo para nosotros que nos enfocamos al cuidado del ambiente y a la producción agrícola, ¿no? Entonces, si bien venimos trabajando hace mucho tiempo junto a comunidades indígenas y pueblos indígenas, nos seguíamos sintiendo ese vacío y esa necesidad de volcar eso, a condensar eso a una materia, a la docencia, que todo esto que estamos charlando, que la idea de la OTICA, todos estos conceptos, quede reflejado en una materia, y que lo podamos abrir eso a las distintas carreras de la facultad. Y notamos que ese vacío está también en otros sectores de la facultad, entonces decidimos hacer esa materia también abierta a todo público. La materia abarca muchas cosas. Entre esas muchas cosas está esto de actualizar. Muchas veces los pueblos indígenas se los piensa, se los concibe de una forma como estanca o algo como que quedó en la historia, y nosotros lo que venimos a hacer es un poco a discutir esta idea, a actualizarla, a contar cuál es la situación actual de los pueblos indígenas, o por lo menos esa es nuestra intención. La concepción del territorio, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, y no lo vamos a contar nosotros nada más. La idea es que las clases y la materia está conformada por un equipo interdisciplinario e intercultural. En la medida de lo posible, en cada clase van a participar docentes de la facultad, docentes de otras de las facultades. Ahí el equipo es enorme y tiene personas muy reconocidas de antropología. Está, por ejemplo, Diana Lenton, Silvina Ramírez, que es abogada, especialista en derecho indígena, Lorena Cardín, Lucía Golucio, que es etnolingüista, Daniel Soma, hasta hace poco director de Parques Nacionales, María Eugenia Suárez, que es etnobióloga, todo el equipo de FAUA, que está Chacho, yo, Libertad Mascarini, Trixie, Beatriz Nussbaumer, en fin, seguro que me voy a olvidar de gente. Gustavo Skrauf, que es el director de la materia, Ana Álvarez. El equipo de la facultad es un equipo muy grande que va a estar siendo parte, y en cada clase van a participar también referentes indígenas. La pandemia nos abrió todo un mundo, que es esto del Zoom, la virtualidad y la posibilidad de que participe gente que quizás está en otra provincia y nos pueda hacer llegar su voz hasta la facultad. Así que estamos muy contentos y pensamos que va a ser
muy buena y un gran aporte para la facultad. Y también aclarar que está abierta para público, digamos, gente que no esté haciendo una carrera de facultades, para todo el público. Muy, muy, muy chiquitito. ¿Cómo se contacta a la gente? Bien. No tenemos un mail de la materia todavía. Hasta ahora estábamos recibiendo consultas al mail de la coordinadora de la materia, que es lmascarini@agro.ua.ar. Así que cualquiera que esté interesado puede escribir ese mail, lmascarini@agro.ua.ar, y le vamos a hacer llegar, vamos a publicar también por los distintos medios de la facultad los formularios de inscripción para todo público, etcétera. Buenísimo. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Estamos ya casi sobre el cierre del programa. Les queremos agradecer muchísimo, y a Mancay, que la presencia acá es súper importante, nos encanta. Y bueno, nada más, agradecerles realmente que hayan estado acá, que hayan venido. No, gracias a ustedes por el espacio y permitirnos que nuestras voces lleguen también a otros territorios.